Piqué. Esta es la nota que me olvidaba, que es una sí. inmensa colega. Elisabetta Piqué es un chapó por el trabajo de ella. Y con Bernarda Llorente, que entonces estaba en Telam, si la memoria no me falla. Mirá un extracto de lo que le decía a Bernarda. Principios políticos que a mí me ayudan, no solo para esto, sino incluso para resolver cosas de iglesia. 4 principios que son filosóficos o políticos o sociales, lo que vos quieras. Los voy a mencionar. La realidad es superior a la idea. O sea, cuando te vas por los idealismos, perdiste la realidad, tocar la realidad. El todo es superior a la parte. Buscar siempre la unidad del todo. La unidad es superior al conflicto. Cuando vos privilegiás los conflictos, dañás la unidad. Y el tiempo es superior al espacio. Fíjate que los imperialismos buscan ocupar espacios. La realeza de los pueblos, la grandeza del pueblo es iniciar procesos. El tiempo es superior al espacio. Esos 4 principios a mí siempre me ayudaron para entender un país, para entender una cultura, para entender la iglesia también, ¿no? Que son principios humanos, son principios de integración. Hay otros principios que son más ideológicos, más de desintegración. Pero reflexionar sobre esos 4 principios ayuda mucho. Bernarda, ¿cómo estás? Soy Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien. Qué fuerte verlo, Francisco. Vos sabés que es lo primero que quería preguntar. ¿Qué te pasa cuando ves esta nota que vos misma hiciste? Y a mí me da una tristeza profunda, pero al mismo tiempo, digamos, separando de la tristeza. Yo tuve la suerte de entrevistar a Francisco en el 22, en el 23 y en el 24. La última entrevista que le hice a Francisco fue en noviembre pasado. Y verlo tan joven en el 22 con esa vitalidad es como muy emocionante. Al mismo tiempo, lo que me permitió hacerle 3 entrevistas distintas en 3 años seguidos, también me dio la pauta de cómo había cambiado el mundo y cómo Francisco se adaptaba y lo entendía, tenía la sensibilidad para poder ver esos cambios y poder dar respuesta frente a esos cambios. Viste que hay un achaque de muchos argentinos de que no vino, y vos se lo preguntaste, si no me equivoco, en alguna de estas entrevistas. Yo se lo he preguntado, lo he hablado con él, porque además tuve la suerte de tener varios encuentros, y la verdad es que la intención de Francisco era venir a Argentina. Lo hemos hablado largamente, es más, me dijo, bueno, a ver cómo hacemos, dame algunas ideas. Francisco tenía la idea de venir a Argentina, pero no quería hacer una visita de paso, quería realmente recorrer el país, quería ir al norte, también quería ir al extremo, al sur, no quería venir solo a Buenos Aires, quería darle mucha relevancia a la Argentina. Yo en realidad invertiría la pregunta, ¿no? Y es, ¿qué le debemos nosotros a Francisco? Creo que los argentinos y argentinas nos hemos perdido la posibilidad de dimensionar lo que es tener un papa argentino, cosa que no va a pasar seguramente en la historia, y no cualquier papa, un papa como Francisco. Y mi sensación es que tanto desde los medios, como muchas veces desde la política, e incluso como sociedad, fuimos incapaces de valorar su legado, su figura, que sí lo fue internacionalmente, pues estamos hablando no solo del líder religioso más importante del mundo, sino te diría también del líder social y sobre todo el líder ético y moral más importante de este momento. Sí, yo comparto totalmente, ¿no? A veces me sorprende que el Papa te decía a vos ahí que me parecieron estupendos estos 4 principios, ¿no? Que el todo es más importante que la parte. Y creo que en la mirada de muchos argentinos nos quedamos en la parte para no observar el todo, lo que significa un pontificado. Yo comparto con vos, no sé, tendría que ser una carambola de la historia, 1 contra 1000 millones que vuelva a tener un Papa a la Argentina, ¿no? Y miramos la parte por sobre el todo de lo que implica su pontificado. Y fíjate que eso lo hacemos muy seguido, ¿no? Cuando tenemos un ídolo en Argentina, algo para reivindicar, finalmente aparece cómo lo metemos en el barro, ¿no? Sí. Y hubo muchos intentos de meter a Francisco en el barro. Francisco me parece que más allá de algunas diferencias, pero Francisco lo que reivindicaba era la teoría social de la Iglesia, y además una cosa que me parece muy importante, no es que fue un papa que se levantó un día, Francisco, cuando se convirtió en papa y dijo,
hay que hacer transformaciones muy profundas como las que hizo. Francisco él mismo me dice en la última entrevista, y él insistía mucho en esto, no es obra de una persona. Yo finalmente fui elegido porque se vio la necesidad de una iglesia que se transformara y una iglesia que estuviera más cerca del pueblo, ¿no? Y Claro. más cerca del sufrimiento humano. Total. Bernarda, un placer. Te mandamos un beso, ¿eh? Un placer igualmente. Hasta Muchas gracias, luego. Pablo. Bernarda Llorente, bueno, que lo entrevistó, yo no me acordaba. Sí. Una vez por año. Qué envidia profunda. O sea, nada, que creo que era un entrevistado deseado por la mayoría de los que nos gusta el periodismo.